Conectar tres capacitores en serie, tal como se muestra en el video. Vamos a alimentar una diferencia de potencial de 10.2 voltios a tres capacitores que están conectados en serie uno tras otro, y vamos a ver el comportamiento de la caída de tensión entre dichos elementos. Tenemos un multímetro, el cual nos va a permitir ver, por ejemplo, la caída de tensión general. Estamos alimentando con 10.29, 10.32. Veamos ahora la caída de tensión entre estos dos capacitores. Fíjense, tenemos 7.13, 7.16 voltios. La caída de tensión entre el primero y el otro capacitor tendremos 2.98. Fíjense, diferencia de potencial entre estos dos elementos nos da una diferencia de potencial de 2.96, diferencia de potencial entre estos dos capacitores 7.15. Por lo tanto, fíjense, las caídas de tensión en una conexión tipo serie no son iguales. Por lo tanto, en cada uno de estos capacitores hay una caída de tensión diferente, por lo que estamos viendo que tienen diferentes caídas de tensión, por lo que una conexión en serie, las caídas de potencial son diferentes. Bien, aquí tenemos una conexión en paralelo de tres capacitores, 1, 2, 3, las cuales están siendo alimentadas a una diferencia de potencial de 10.3 voltios. Por lo tanto, al utilizar el multímetro, vamos a hacer las mediciones en cada uno de los capacitores. Pues capacitores en paralelo, fíjense, tiene una diferencia de potencial de 10.3, en el segundo capacitor diferencia de potencial de 10.3, y en el último capacitor, que es el de arriba, tendremos el mismo diferencial de potencial, 10.3. Por lo tanto, capacitores en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Significa que estos capacitores conectados en paralelo están recibiendo la misma diferencia de potencial de la fuente de alimentación. Capacitores conectados en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Tenemos asociación de capacitores. Hemos visto que un capacitor son dos conductores con un espacio separado, un dieléctrico al medio, los cuales tienen la capacidad de almacenar energía. Ahora vamos a hacer algo de circuitos en el cual vamos a utilizar capacitores. Su símbolo de un capacitor es este, dos placas paralelas, ¿sí?, del mismo tamaño, cuya polaridad puede ser positivo y negativo, o una placa de esta manera, ¿sí? Tenemos una placa positiva y una placa negativa. Es posible hacer este tipo de configuración en circuitos de tal manera que vamos a simbolizar esto que tiene una capacitancia C, con una polaridad en corriente continua, si es electrolítico. Si es cerámico, no tiene polaridad. Entonces, vamos a simbolizar de esta manera y vamos a ver la primera asociación de capacitores, la cual vamos a decir que va a ser capacitores en serie. Por lo tanto, vamos a conectar un capacitor en serie. Significa que se va a unir como un trencito, uno detrás de otro, dichos capacitores. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, tengo tres capacitores, ¿sí?, y las voy a conectar en serie, respetando la polaridad. Acá tengo una polaridad negativa y negativa. Por lo tanto, vamos a unir en serie estos tres capacitores, uno detrás del otro, como si fuera un tren. Entonces vamos a tener tres capacitores que están conectadas en serie. Entonces vamos a hacer que esta conexión de este circuito va a estar conectada. Vamos a poner dos capacitores, un capacitor C1 y un capacitor C2, conectados en serie. Si quieren un capacitor C3, no, trabajaremos con dos, C1 y C2, cuyos dispositivos están alimentados a una diferencia de potencial
delta V en corriente continua. Entonces, ocurre que estos capacitores conectados en serie tienen la característica interesante de que toda esta diferencia de potencial más menos es transferida, o sea, toda la carga es extraída y las cargas aquí se mantienen constantes. Esa es la cualidad, las cargas son iguales, pero las diferencias de potencial delta V sub 1 y delta V sub 2 en estos capacitores es distinto. Entonces, una conexión en serie es una conexión como un trencito, uno detrás del otro, y vamos a considerar lo siguiente, que aquí la carga total Q que se almacena en esta conexión va a ser igual a Q sub 1 y es igual a Q sub 2. Significa que cuando traspasa toda esta diferencia de potencial a estos capacitores en serie, sus cargas se mantienen constantes. Pero la diferencia de potencial o la caída de tensión en cada uno de estos es diferente. Por lo tanto, la caída de potencial en el capacitor 1 es distinto a la caída de potencial en el capacitor 2. Entonces, capacitores conectados en serie, recordemos que la capacitancia es igual a la carga sobre diferencia de potencial. De aquí despejamos diferencia de potencial y tenemos que la carga total Q sobre la diferencia de potencial, ¿sí? Sobre capacitancia, perdón, va a ser igual a delta V sub 1, o sea, de esta expresión tengo que delta V es igual a Q sobre C, ¿sí? Entonces, delta V sub 1 va a ser a la carga Q sub 1 sobre C sub 1 más la carga Q sub 2, caída de tensión en este capacitor, sobre C sub 2. De esta expresión, fíjense, las cargas son iguales, estas se anulan y tenemos que 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2. Significa que capacitores que están en esta asociación en capacitores en serie, su capacitancia equivalente es a su inversa. Entonces, la capacitancia equivalente va a ser a 1 sobre 1 C sub 1 más 1 sobre C sub 2. Significa esto que la capacitancia equivalente de este tipo de asociación es esta expresión, a la inversa de sus capacitancias. Pero en forma general, la capacitancia equivalente de este tipo será a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre 1 C sub i. Tenemos que la capacitancia equivalente va a ser a la inversa de sus capacitancias. Veamos ahora la asociación de capacitores en paralelo. Para este tipo vamos a usar, veamos, capacitores en paralelo. ¿Qué tipo de conexión es esta? Los capacitores en paralelo se conectan, como estamos viendo aquí. Hace un momento hemos dicho que estos dos capacitores estaban uno detrás del otro, ¿sí? O sea, capacitores en paralelo, en serie, están uno detrás del otro. Ahora, capacitores en paralelo van a estar uno paralelo al otro. ¿Por qué se dice paralelo? Porque es como la calle Bolívar es paralela a la Adolfo Mier, la 6 de octubre es paralela a la calle Potosí, pues de esa denominación tenemos que esta conexión va a ser en paralelo. Entonces, tenemos una diferencia de potencial menos más, ¿sí? Y estos están conectados a dos capacitores, un C sub 1, conectado en paralelo. Eso significa que la polaridad positiva de cada capacitor está conectada a la polaridad positiva de este diferencial de potencial, C sub 2. La característica de esta conexión es que positivo con positivo y negativo con negativo, en paralelo. Entonces, en esta conexión, lo que vamos a hacer
es conectar negativo con negativo en paralelo. Por lo tanto, en este tipo de conexión tiene la siguiente característica, que como la corriente que circula se divide debido a este nodo en dos corrientes, una acá y una acá, las cargas no son iguales. Pero sucede que la diferencia de potencial delta V sub 1 y delta V sub 2 sí son iguales. Si esto vale 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, porque están en paralelo. Esa es su característica de esta conexión, que delta V es a delta V sub 1 igual a delta V sub 2. Las caídas de tensión en esta conexión son iguales, pero las cargas no. Por lo tanto, la carga total es a la suma de sus cargas. Esa es la característica respecto a esta otra conexión. Entonces, a partir de esta expresión sabemos que vamos a despejar carga ahora. Carga en este caso va a ser igual a C multiplicado por delta V, y esto reemplazamos aquí. Tenemos que la carga Q en este caso va a ser C equivalente por diferencia de potencial total, ¿sí? Va a ser igual a Q sub 1, en el capacitor Q sub 1 será a C sub 1 multiplicado por delta V sub 1 más C sub 2 por delta V sub 2. Como las diferencias de potenciales son iguales, estas se anulan, entonces la capacitancia equivalente va a ser a la suma de sus capacitores. Y si tenemos n elementos, o sea, capacitores en paralelo se suman, capacitores en serie se suman en forma inversa, y tenemos que la capacitancia equivalente va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de C sub i. Por lo tanto, cuando están en paralelo, sus capacitancias se suman, y si están en serie, se suman en forma inversa. Veamos un ejemplo para la resolución de problemas en asociación de capacitores. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño problema en el cual vamos a resolver, o nos piden calcular la capacitancia equivalente del siguiente circuito. Voy a tener el siguiente circuito, tengo una capacitancia, les vamos a dar valores, ¿sí? Eso es, tengo este circuito, de esta manera, aquí voy a tener otro circuito, y vamos a ir dando valores a estos capacitores. Bien, me están pidiendo calcular la capacitancia equivalente entre A y B de este circuito. Para esto le vamos a dar valores. Hemos dicho que la capacitancia está en faradios, y los valores vamos a darle aquí 2 microfaradios, este que valga 1 microfaradio, 1 microfaradio, este 2 microfaradios, 2 microfaradios, y este que valga 4 microfaradios. Listo, tenemos todas las capacitancias con sus diferentes capacitancias, y nos piden hallar la capacitancia equivalente entre A y B. Lo primero que se hace es observar el circuito y ver qué es lo que se puede reducir y qué no. Fíjense, estos dos están en paralelo vistas desde este punto, vistas desde aquí no, ¿sí? Entonces es muy importante visualizar el circuito. Si yo visualizo desde acá, tendré que ver que estos están en paralelo, estas otras también, pero vistas desde este punto, estas están en paralelo y luego en serie. Circuito equivalente. Vamos a tener un circuito entre el punto A y B de la siguiente manera. Esta capacitancia se mantiene 2 microfaradios, y vamos a obtener una capacitancia equivalente del circuito en paralelo. ¿Qué va a ser? Hemos dicho que capacitores en paralelo se suman, por lo tanto, fíjense, 1 más 1 tendré 2 microfaradios en este caso. Circuito equivalente acá, estos también están en paralelo, pues tengo 2 más 2, 4 microfaradios, y esto se mantiene con sus 4 microfaradios. Entonces tengo el circuito equivalente de la reducción de esa manera. Ahora,
Fíjense, estos están en serie y en serie. Sigo reduciendo el circuito, ¿sí? Para reducir esto, fíjense, están en serie y no puedo sumarlos directamente. Tengo que hacer la suma inversa. Por lo tanto, entre A y B, esto se va a reducir a una capacitancia equivalente 1 y una capacitancia equivalente 2, que vamos a ir averiguando con cálculo. Fíjense, estas están en serie, por lo tanto, tenemos que hacer sus sumas inversas. Y por último, vuelven a estar en paralelo estas y tenemos justamente la capacitancia equivalente total entre el punto A y B, punto A y B. Entonces esa va a ser la manera de reducir las capacitancias de asociación. Veamos. Esto primero, como están en paralelo 1 más 1, se suman. Estos se suman y tengo 4 microfaradios. Ahora, estos están en paralelo. Por lo tanto, la capacitancia equivalente 1, la que está aquí, va a ser al paralelo, a la inversa de sus capacitancias. 1 sobre 2 microfaradios más 1 sobre 2 microfaradios. Haciendo extremos por extremos, arriba 1, ¿sí? Aquí voy a tener 2 y 2, por lo tanto esto será igual a 2 microfaradios. Extremos por extremos, medios por medios. Tengo la capacitancia equivalente 1, que vale 2 microfaradios. La capacitancia equivalente 2, como están en serie, también se hacen a la suma inversa. 1 sobre 4 más 1 sobre 4, este será igual a 1, 4 en el denominador y 2 en el numerador. 1 más 1, 2, extremos por extremos, fíjense, aquí tengo mitad 1, mitad 2, tengo 2 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia equivalente también es de 2 microfaradios. Luego, estas están en paralelo, por lo tanto, C equivalente total va a ser a la suma del C equivalente 1 más C equivalente 2, por lo tanto, la capacitancia equivalente total será igual, 1 vale 2 microfaradios más 2 microfaradios, la capacitancia equivalente total será igual a 4 microfaradios. Esa es la manera de primero reducir un circuito y luego operar. Si están en paralelo, como en este caso, se suman. Si están en serie, como en este caso, se hace el cálculo de la suma inversa.